Un segundito, por favor. Bien, pueden ver ya el primer slide, por favor, me confirma. Hola. Sí se ve, doctor. Ya, vamos. Previa a la clase de hoy, en relación a las preguntas que me hicieron el día de ayer, en relación a los nuevos inhibidores de la bomba de protones, vamos a hablar un poquito de estos. Son unos cuantos slides solamente para completar el material que sería nuevo en relación al material que habíamos estado viendo. Entonces, dentro de los nuevos inhibidores de la bomba de protones, incluyen los inhibidores de la bomba de protones de segunda generación. Y entre estos hay un nuevo inhibidor de la bomba de protones que es el tenatoprazol. Es un compuesto de nueva generación con una vida media más prolongada en comparación con los otros inhibidores de la bomba de protones. Entonces, a nuestra lista de inhibidores de la bomba de protones vamos a incluir entonces el tenatoprazol, un nuevo inhibidor de la bomba de protones de segunda generación. Y también vamos a ver lo que ayer me preguntaron en relación a nuevos inhibidores de la secreción ácida, donde están los bloqueadores de ácido competitivos de potasio. No se olviden que la bomba es hidrógenos, potasio ATPasa, ¿no es cierto? Entonces, estos nuevos bloqueadores actúan sobre el potasio, ¿ya? Y se los conoce con la sigla de PCABs, ¿ya? Que incluyen el vonoprazan, que ayer me preguntaron, y el tegoprazan. Entonces, estos nuevos fármacos representan un avance porque pueden ofrecer una inhibición más rápida y profunda de la secreción ácida y por lo tanto son recomendados para pacientes con reflujo gastroesofágico grave que no responden a otros tratamientos. ¿De acuerdo? Entonces sería lo más nuevo en relación a nuevos inhibidores de la secreción ácida gástrica, ¿no? Los bloqueadores de ácido competitivos de potasio, el vonoprazan y el tegoprazan. Bien, aquí en este cuadro es comparativo entre los bloqueadores de ácido competitivos de potasio y los inhibidores de la bomba de protones, ¿no es cierto? Los bloqueadores de ácido competitivos hemos dicho que se conocen con la sigla de PCAB-S cuando es en plural y PCAB solamente cuando es en singular. Y los inhibidores de la bomba de protones con el IBP, ¿no es cierto? El mecanismo de los bloqueadores de ácido competitivos se unen de manera reversible a la bomba de protones, que eso es una diferencia con los inhibidores de la bomba de protones tradicionales, que se unen de manera irreversible inutilizando la bomba. Este mecanismo esta diferencia en el mecanismo de acción es muy importante, porque habíamos dicho que los inhibidores de la bomba de protones inhibían en forma irreversible
a las bombas de protones activas, ¿no es cierto? En cambio, los nuevos, estos bloqueadores de ácido competitivos de potasio, se unen de manera reversible a la bomba de protones. En relación al inicio de acción, los PCAB actúan más rápido, proporcionando un alivio más veloz de los síntomas, que esta es una característica importante, especialmente en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que cuando es sintomática es muy molestosa y de cierta manera muy dolorosa. ¿Ya? Los inhibidores de bomba de protones requieren en cambio varios días para lograr su máximo efecto, ya que las bombas inutilizadas necesitan ser reemplazadas por nuevas. En relación a su activación, no necesitan ser activados por el ácido para funcionar. En cambio, los inhibidores de la bomba de protones son profármacos que deben ser activados en el entorno ácido del estómago. Es otra diferencia importante. Es decir, que ellos ya son activos de por sí sin necesidad de estar en un medio ácido. El momento de la toma de los PCABs pueden tomarse en cualquier momento del día sin depender de las comidas, que es otra característica ventajosa. En cambio, los inhibidores de la bomba de protones deben tomarse antes de las comidas para que sean efectivos o antes del desayuno, digamos. Y en relación a la consistencia del efecto, los PCABs proporcionan una inhibición del ácido más constante y más prolongada. En cambio, en relación a los inhibidores de bomba de protones, la supresión de ácido puede variar según el paciente. ¿Sí? Entonces, aparentemente estos nuevos bloqueadores de ácido competitivos de potasio, los PCABs, tienen ventajas, ¿no es cierto?, tanto en su mecanismo de acción, o sea, en su farmacodinámica, como también en su farmacocinética. ¿Cuáles son entonces los dos disponibles? Los disponibles en aparte de los que hemos mencionado, tenemos al vonoprazan, que también es del mismo tipo, el tegoprazan, que ya lo hemos visto, y uno nuevo que es el fexuprazan. Entonces consideraríamos tres: vonoprazan, tegoprazan y el fexuprazan. Son los tres PCABs disponibles actualmente. El vonoprazan fue aprobado por la FDA en noviembre de 2023. Fíjense que es reciente, van a cumplirse recién 2 años de la aprobación por la FDA, y fue aprobado para el tratamiento ¿Me están escuchando? ¿Aló? Sí, doctor. Perdón, es que ese problema que tengo con mi CPU aquí en mi casa, que hasta ahora no se ha podido solucionar. Bien, vamos a volver al tema porque se pierde, ¿no? Bien, entonces estamos hablando del vonoprazan. Fue aprobado por la FDA en noviembre de 2023 para tratar la esofagitis erosiva en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Primero se aprobó en noviembre de 2023 para la esofagitis erosiva y en julio de 2024 para la acidez asociada a la enfermedad por reflujo gastroesofágico de tipo no erosiva. Entonces está aprobado por la FDA tanto para la esofagitis erosiva como también para la esofagitis no erosiva. El tegoprazan ¿ya? Fue lanzado en varios países, incluyendo México e Indonesia, para el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es un PCAB con un inicio de acción rápido y control prolongado del pH gástrico. Y el fexuprazan, que es otro PCAB que ha demostrado también ser beneficioso para la gastritis y otras lesiones gástricas. Entonces, no solamente el fexuprazan sirve para la enfermedad por reflujo gastroesofágico, sino para otras lesiones asociadas
a trastornos acidopépticos en el estómago. Recalcar entonces que los PCABs ofrecen un control del ácido más robusto y rápido en comparación con los inhibidores de la bomba de protones convencionales, lo que se traduce en un alivio más rápido y consistente para los pacientes con trastornos de acidez. Algunos estudios comparan a los PCABs con los inhibidores de bomba de protones de primera generación, aunque se sigue investigando si superan consistentemente a los inhibidores de protones de segunda generación como el esomeprazol. Pero hemos visto ya en el anterior slide las ventajas que tienen los PCABs en relación a los inhibidores de la bomba de protones tradicionales. Dentro de los efectos adversos más frecuentes en los estudios que se han realizado incluyeron mareos, náusea, dispepsia, dolor abdominal, diarrea y prurito. Entonces serían los efectos adversos. Bien, entonces con esto concluiríamos esta parte adicional al tema que habíamos visto el día de ayer y vamos a ver el tema relacionado con el tema de hoy. Bien, se puede ver, ¿no es cierto? ¿Está todo bien? ¿Cómo? ¿Se puede ver bien el primer slide o no? Sí, doctor. Bien, sí, entonces vamos a empezar ahora con la farmacología del sistema gastrointestinal, segunda parte, ¿no? Que es la complementación de lo que habíamos visto hasta el día de hoy. Y vamos a empezar con constipación. Las definiciones científicas se basan principalmente en el número de defecaciones. En casi todas las encuestas se observó que la frecuencia normal de defecación con una dieta occidental es cuando menos 3 veces a la semana. Esto quiere decir de que no necesariamente ocurre cada día en las personas y que la frecuencia de defecación es muy propia de cada individuo. ¿Ya? Sin embargo, los pacientes utilizan el término de estreñimiento no solo para una disminución de la frecuencia, sino también para dificultades en el inicio o en la eliminación, la expulsión de heces duras o de volumen pequeño o una sensación de evacuación incompleta. Entonces, eso sería lo que nosotros vamos a denominar constipación. ¿De acuerdo? Entonces, la frecuencia, la consistencia de las heces, el volumen de las heces, ¿no es cierto?, varía de persona a persona. Lo que es normal para una persona, de repente es anormal para otra persona. La constipación tiene muchas causas reversibles o secundarias que incluyen falta de fibra dietética, o sea, una dieta pobre en fibras, el uso de ciertos fármacos, alteraciones hormonales, trastornos de tipo neurógeno y enfermedades sistémicas. Y en casi todos los casos de estreñimiento crónico o de constipación crónica, no se encuentra una causa específica. El colon, a través de sus movimientos, es decir, la motilidad del colon, tiene a su cargo mezclar el contenido luminal a fin de promover la absorción de agua y desplazarlo de los segmentos proximal a distal mediante contracciones propulsoras que deben ser útiles, es decir, que deben hacer de que el contenido intestinal avance, ¿no es cierto? La disminución de la motilidad, del tipo de acción en masa y el incremento de la motilidad del tipo no propulsor pueden conducir a constipación. Es decir, eso es lo que yo les digo, los movimientos intestinales que no son útiles, ¿ya? Que pueden ser de dos tipos, ¿no? Del tipo de acción en masa y el incremento de la motilidad de tipo no propulsor pueden entonces conducir a la constipación. La conducta farmacológica en el estreñimiento o la constipación sigue siendo empírica y se basa en casi todos los casos en principios inespecíficos, quiere decir que son sustancias o fármacos que se han venido utilizando en forma empírica durante bastante tiempo. Bien, ¿cuál sería el enfoque terapéutico básico en relación al tratamiento de la constipación? Entonces, en este cuadro vamos a ver que aquí tenemos
la modificación que se debe realizar, el mecanismo por el cual esta va a incrementar los movimientos intestinales y la eficacia. En primer lugar, siempre el incremento de la ingesta líquida. Esto quiere decir incrementar la ingesta de agua, no de otro tipo de líquidos, agua. Esto incrementa el volumen de heces al aumentar el líquido luminal. Su eficacia es limitada. La mayoría del líquido se absorbe antes de llegar al colon y es eliminada por la orina. Incrementar ejercicios, ¿ya? Ejercicios físicos, ¿no es cierto? Es decir, gimnasia o actividad aeróbica, etc., mejora la motilidad y el tránsito intestinal. Su eficacia es moderada. Alguna evidencia sugiere que es beneficiosa, sin embargo, no lo suficiente para ser considerado un tratamiento de la constipación. Y al incrementar la fibra en la dieta, incrementa el agua y la masa fecal, es decir, el volumen fecal. Pero se ha visto que tiene un limitado beneficio comparado con el placebo. ¿Ya? Pero si utilizamos las tres modificaciones aquí mencionadas, el incremento de la ingesta líquida, el incrementar los ejercicios y el incrementar la fibra de la dieta, entonces probablemente estemos utilizando un enfoque terapéutico adecuado que promueva la evacuación de masa fecal por el intestino. Y fundamental es la modificación del estilo de vida del paciente. Bien, laxantes. ¿Qué son los laxantes? Son medicamentos que aceleran la evacuación de las heces y mejoran el tránsito intestinal. Utilizado generalmente con pacientes con problemas de eliminación fecal. Es increíble el efecto psicológico que tiene sobre las personas la función intestinal, ¿ya? Es decir, que las personas que presentan periodos o episodios de constipación causan un grado de preocupación muy alto y muy importante en estos pacientes, ¿no? Bien, los laxantes suelen actuar en una de las formas siguientes. En primer lugar, incrementando la retención intraluminal del líquido por mecanismos hidrofílicos o mecanismos osmóticos. 2. Disminución de la absorción del líquido por efectos en el transporte de líquidos y electrolitos en los intestinos delgado y grueso. Y 3. Alteración de la motilidad por inhibición de las contracciones de segmentación, es decir, las no propulsoras, es decir, las no útiles, a contracciones propulsoras o estimulantes. Entonces, esta es la manera que actúan los laxantes, ¿ya? Incremento del líquido, disminución de la absorción del líquido y promover las contracciones propulsoras estimulantes. Bien, ¿cómo se clasifican los laxantes? En primer lugar, fármacos activos en la luz. Y aquí tenemos los coloides hidrofílicos, que son fármacos que forman volumen. Y entre algunos tenemos el salvado y el psyllium y otros más que son coloides hidrofílicos. Los fármacos osmóticos generalmente son sales inorgánicas o azúcares no absorbibles que hacen incrementando el contenido líquido a nivel del intestino. Y los fármacos humedecedores de las heces, que generalmente son agentes tensoactivos, y los emolientes como el docusato y el aceite mineral. Estos humedecen las heces. Bien, el segundo grupo estaría formado por estimulantes o irritantes inespecíficos, es decir, que van a tener efectos en la secreción de líquido y en la motilidad intestinal. ¿Ya? Se los denomina por eso estimulantes o irritantes. Dentro de estos tenemos a los difenilmetanos, donde el prototipo o el más representativo viene a ser el bisacodil, y las antraquinonas, donde están el zen y la cáscara, ¿no? Y el aceite de ricino. Estos son estimulantes o irritantes inespecíficos. Y los fármacos procinéticos, es decir, que aquellos que incrementan, promocionan el movimiento intestinal, que actúan fundamentalmente en la motilidad, están los agonistas de los receptores 5-HT4 y los antagonistas
de los receptores opioides. Bien, en este cuadro didáctico vemos que los laxantes se clasifican en laxantes emolientes, que son fármacos como la parafina, el glicerol y el docusato sódico; los laxantes osmóticos, que son sales de magnesio y de sodio; los laxantes estimulantes, como el bisacodilo, los senócidos A y B o el aceite de ricino; y los laxantes incrementadores del bolo intestinal, donde están la metilcelulosa y el salvado de trigo. Por eso que ustedes, si van a los supermercados, van a encontrar una variedad de pan de molde que contiene distintos granos y que contienen en algunos casos salvado de trigo, ¿no? Bien, entonces esta es la clasificación de los laxantes en relación a la manera que actúan. Bien, los agentes con acción luminal. Aquí tenemos a los coloides hidrofílicos, a los agentes formadores de volumen como el salvado y el psyllium, a los agentes osmóticos, donde están las sales o azúcares inorgánicas no absorbibles, y los agentes suavizantes, donde están los surfactantes, los emolientes, como el docusato y el aceite mineral. Esos serían los laxantes que tienen acción luminal. En segundo lugar, tenemos a los estimulantes o irritantes inespecíficos con efectos sobre la secreción y la motilidad de los fluidos. Aquí tenemos el grupo de los difenilmetanos, donde el prototipo es el bisacodilo, y las antraquinonas, donde están la cena y la cáscara sagrada, y por último el aceite de ricino. Dentro de los agentes procinéticos que actúan principalmente estimulando la motilidad, están los agonistas del receptor 5-HT4, los antagonistas del receptor de la dopamina y los motílidos como el antibiótico eritromicina. Bien, clasificación y comparación de los laxantes representativos. Entonces, vemos nosotros que están aquellos que producen un ablandamiento de las heces en un periodo de 1 a 3 días. Están aquellos que producen heces blandas o semilíquidos en un periodo de 6 a 8 horas. Y están los que promocionan o promueven la evacuación líquida en un periodo de 1 a 3 horas. Entonces, aquellos que producen ablandamientos de las heces están los laxantes formadores de volumen. Y aquí están el salvado, ¿no? Distintas fibras, preparaciones de psyllium, la metilcelulosa y el policarbofilo cálcico. Y dentro de los laxantes surfactantes osmóticos están el docusato, los polaxémeros y la lactulosa. Entonces todos estos van a producir un ablandamiento de las heces en un periodo de 1 a 3 días para facilitar su evacuación. Aquellos que producen heces blandas o semilíquidas en un periodo de 6 a 8 horas están los laxantes estimulantes, los derivados del difenilmetano, el bisacodilo, los derivados de la antraquinona, donde están la cena y la cáscara sagrada. Estos producen heces entonces blandas o semilíquidas en un periodo de 6 a 8 horas. Y por último tenemos a los que provocan evacuación líquida en un periodo corto, fíjense, de 1 a 3 horas, donde van a estar los laxantes osmóticos, el sulfato de magnesio, la leche de magnesia y el citrato de magnesio. Por otro lado está el aceite de ricino. Bien. Los formadores de heces: celulosa, psyllium, salvado, carboximetilcelulosa, la planta gobato, los osmóticos, la lactulosa, el sulfato de magnesio, el carbonato de magnesio, el polietilenglicol y los derivados del azúcar. Dentro de los lubricantes, la vaselina, la glicerina y la parafina. Dentro de los ablandadores de las heces, el docusato de sodio o docusato sódico. Y dentro de los estimulantes del peristaltismo, el bisacodilo, la dantrona, la cena, el picosulfato de sodio, la cáscara sagrada, la fenolftaleína, la cassia angustifolia.
Estos estimulan el peristaltismo. Entonces, si ustedes observan en este slide, en el enfoque terapéutico, ¿no?, del tratamiento de la constipación, existen diversos tipos de laxantes, ¿no? Entonces hemos dicho que están los formadores de heces, los osmóticos, los lubricantes, me he olvidado de eso, los lubricantes, la vaselina, la glicerina y la parafina, los ablandadores de las heces y los estimulantes del peristaltismo. Bien. Los laxantes formadores de heces. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Aumenta el volumen de las heces. El periodo de latencia, sin embargo, es relativamente largo porque se encuentra en un periodo de 2 a 4 días y requiere, además, la ingesta abundante de líquidos. Los osmóticos retienen agua en la luz intestinal, ¿ya?, generan ácidos de cadena corta. Su periodo de latencia es más corto que en el caso de los formadores de heces, pero producen flatulencia en el 20% de los pacientes y además tienen un gusto muy dulce, ¿no? Estos son los osmóticos. Los lubricantes lubrican la superficie y ablandan la materia fecal. Su latencia es de 1 a 3 días y pueden dar lugar a una neumonía lipoidea por aspiración o broncoaspiración y algo que es extremadamente incómodo, que es el escurrimiento anal. Los ablandadores, detergentes que aumentan la penetración de agua en las heces, aumentan la secreción de agua y sales en yeyuno y colon, ¿no es cierto?, y aumentan el peristaltismo en dosis altas. También su periodo de latencia es igual al de los lubricantes, de 1 a 3 días, ¿no? Y generalmente son parte de una combinación de fármacos y no se administran como monoterapia, ¿no? Bien. Los estimulantes del peristaltismo, ¿no?, aumentan el peristaltismo estimulando el plexo mientérico y disminuyen la absorción de agua en el colon. Su latencia, fíjense que es más corta, es solamente de 6 a 12 horas y pueden provocar cólicos intestinales porque aumentan el peristaltismo mediante la estimulación del plexo mientérico. Al aumentar el peristaltismo también disminuye la absorción de agua en el colon por periodos de tiempo más cortos. Agentes que causan el ablandamiento de las heces, estamos volviendo, ¿no es cierto?, a la clasificación que habíamos visto, ¿ya? Bien, entonces, entre los agentes que causan ablandamiento de las heces, tenemos los agentes formadores de bulto, donde están la metilcelulosa, el policarbofil y el psilio. Luego, en el grupo de los emolientes, que son ablandadores, está el docusato sódico, el docusato cálcico y el docusato potásico en sus 3 formas. Dentro de los osmóticos, la lactulosa y el sorbitol, y en los lubricantes minerales, el aceite mineral. Los agentes formadores de bulto son aquellos que aportan fibra. Ya tenemos al Psyllium colloide, el famoso metamucil, muy utilizado en Estados Unidos. Recordad que la cáscara de la semilla del Psyllium es rica en mucílagos, forma una masa gelatinosa con el agua, es más arenosa y de esa manera aportan la fibra y promueven la evacuación de las heces. La carboximetilcelulosa y la metilcelulosa son derivados sintéticos de la celulosa, ¿no es cierto? Aumentan también el volumen de las heces o forman bulto, sin embargo son más caros. ¿Qué hacen entonces estos? Añaden peso y volumen a las heces mediante la absorción de agua, aceleran el tránsito a través del colon y son digeridos por las bacterias. Las bacterias fermentan la fibra produciendo ácidos grasos de cadena corta, tróficos para el epitelio colónico y para el aumento de la masa bacteriana.
que es importante, ¿ya? Aumenta la masa fecal, estimulan la motilidad y hacen de que se evacúen las heces. Y la fibra no fermentada atrae agua y aumenta el volumen de las heces. Entonces, esto es en relación a los agentes formadores de bulto. ¿Cuáles son los efectos adversos más comunes en este grupo de fármacos? Están la distensión abdominal y la flatulencia. Están contraindicados en la obstrucción intestinal y en el colon severamente lento. Generalmente la dosis es de 2 cucharadas de fibra al día, 2 veces al día, tomando con un vaso de agua, de jugo, y una buena estrategia es comenzar con una cucharada 2 veces al día y avanzar poco a poco en más de 3 semanas para prevenir la distensión repentina, es decir, que se va dosificando lentamente hasta que a las 3 semanas o 4 semanas, ¿no es cierto?, van a empezar a actuar completamente y sin distensión abdominal repentina. Bien, los ablandadores de las heces están el docusato, donde tenemos 2 tipos, el docusato cálcico y el docusato sódico. ¿Cómo actúan? Son tensioactivos aniónicos que disminuyen la tensión superficial de las heces, permitiendo la mezcla de sustancias acuosas y grasas que las ablandan. Y también a través del aumento de la secreción de líquidos y electrolitos a través de la AMPC. Estos laxantes producen deposiciones más blandas en un periodo de 1 a 3 días. Son laxantes suaves, seguros a largo plazo y son importantes en el tratamiento de la constipación. Las dosis del docusato sódico es de 100 miligramos 2 veces al día y del docusato cálcico 240 miligramos por día. Bien, los laxantes osmóticos. Entre los laxantes osmóticos tenemos los salinos, donde están las sales de magnesio, el sulfato de magnesio, la leche de magnesia muy utilizada desde el tiempo de las abuelitas y bisabuelas, ¿no?, para el tratamiento de la constipación, el citrato de magnesio y el hidróxido de magnesio. Todos son sales de magnesio. ¿Cómo actúan? Son iones pobremente absorbidos, producen una retención osmótica de agua en el lumen intestinal. A la vez estimulan el peristaltismo y dan lugar a la producción de mediadores inflamatorios. Los efectos adversos que pueden ocurrir con los laxantes osmóticos son la hipermagnesemia, si hay insuficiencia renal, o espasmos y dolor con el citrato de magnesio. Laxantes osmóticos nuevamente, soluciones electrolíticas, solución electrolítica de polietilenglicol o macrogol. Estos actúan mediante la retención de agua de tipo osmótico. Entonces, el mecanismo de acción es una solución balanceada de polietilenglicol que es mal absorbida y retienen agua por su alta naturaleza osmótica. Dan lugar al pasaje de un volumen alto de líquidos con electrolitos a través del tracto gastrointestinal que se absorben muy poco y llevan a una catarsis efectiva, ¿no?, el proceso de evacuación. Usos: evacuación, preparación para colonoscopia, procedimientos quirúrgicos y radiológicos del aparato digestivo. Y en el caso de la impactación fecal también están indicados, y también obviamente para el tratamiento de la constipación crónica severa con los osmóticos, ¿no es cierto? Los azúcares no absorbibles son otro grupo dentro de los laxantes osmóticos, y ahí tenemos al sorbitol, a la lactulosa y al manitol. ¿Cómo actúan estos? No se absorben, se hidrolizan para producir ácidos grasos de cadena corta que estimulan la extracción osmótica de agua hacia el lumen, estimulando la motilidad y la propulsión colónica.
¿Cuáles son las indicaciones de este tipo de laxantes? La constipación por uso de opioides, la constipación del anciano y la constipación crónica idiopática. Las dosis de referencia son solamente 30 ml de una solución al 70% 2 o 3 veces al día. Y los efectos adversos son pocos, no muy importantes, como son la flatulencia, la distensión abdominal y el timpanismo por el aumento del contenido de aire en las asas intestinales. Los lubricantes, ahí tenemos al aceite mineral. ¿Cómo actúa el aceite mineral? Penetra dentro de las heces, las lubrica, ¿no es cierto? E impide la reabsorción del agua. Algunos aceites minerales se absorben cuando se administran por vía oral, pero no hay absorción de ellos cuando se aplican con enema. Indicaciones del uso de aceites minerales directamente mediante enemas para tratamiento de la impactación fecal. Después de un procedimiento médico o un procedimiento quirúrgico o un infarto de miocardio para evitar el esfuerzo y el resultante estímulo vagal, que en el caso del infarto de miocardio puede afectar y empeorar el cuadro en un infarto de miocardio. Postquirúrgico o postparto para evitar el esfuerzo y el estrés de las heridas. Entonces, ese es el uso de los aceites minerales, que hemos dicho que están en el aceite de ricino. ¿Qué efectos adversos pueden tener estos? La aspiración del aceite mineral que causa una neumonía lipoidea en pacientes debilitados. La fuga anal con irritación, una sensación desagradable de la salida constante del aceite mineral a través del ano. La mala absorción de vitaminas solubles en grasa y la hipomotilidad intestinal crónica. Esos son los efectos adversos. La dosis oral es de 15 a 45 ml. El efecto se produce en un periodo de 6 a 8 horas. En el caso de la impactación fecal, 30 mililitros de esta cada hora, mientras el paciente está despierto hasta que haya filtración del aceite mineral en el recto. No administrar hasta 2 horas antes de dormir para evitar la broncoaspiración. Es decir, que el límite sería no utilizar por lo menos 2 horas antes del sueño. La dosis rectal es de 60 a 150 ml en enema. Los laxantes estimulantes son agentes que causan heces blandas o semilíquidas en un periodo relativamente corto de 6 a 8 horas. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos laxantes estimulantes? Tienen efectos directos sobre los enterocitos, sobre las neuronas entéricas y el músculo liso. Producen un efecto inflamatorio que promueve la acumulación de agua, de electrolitos y estimulan la motilidad intestinal. Entonces, por su proceso inflamatorio. Y aquí tenemos los derivados del difenilmetano, donde están el bisacodilo, y los derivados de la antraquinona, donde están la cáscara sagrada y el seno. Bien, el bisacodilo tiene como efectos adversos que puede producir espasmos intestinales, puede dar lugar a un colon atómico y por lo tanto el bisacodilo es un laxante que no debe ser utilizado por más de 10 días. Las dosis son de 10 a 30 miligramos, las tabletas vienen de 5 miligramos y dan lugar a un movimiento intestinal en un periodo de 6 a 10 horas. Los supositorios son de 10 miligramos y producen un movimiento intestinal mucho más rápido en un periodo que va de los 15 minutos a 1 hora. Bisacodilo. Bien, recomendaciones para el tratamiento de la constipación. Cuando
el problema de la constipación es episódico, se deben utilizar laxantes de contacto o laxantes osmóticos como la leche de magnesia, el citrato de magnesio, el sorbitol y la lactulosa. Cuando existe impactación fecal, el uso de enemas con aceite mineral, con espuma de jabón y glicerina. Y también se puede utilizar el polietilenglicol junto a un aceite mineral. Cuando el problema de constipación es crónico y si este es de leve a moderado, se debe utilizar fibra y un tratamiento de rescate si fuese necesario con osmóticos, mejor si son sales o enemas. Y cuando la constipación es grave y se producen solamente movimientos intestinales de 7 en 7 días y sin respuesta a la fibra, se debe disminuir la fibra, se debe administrar un agente osmótico diario como la leche de magnesia, el citrato de magnesio, el fosfato de sodio y agentes del tipo del polietilenglicol. Bien, existe otro tipo de constipación que es dependiente del uso de opioides. Uno de los efectos adversos más importantes de los opioides, además de la depresión respiratoria, es la constipación y la retención urinaria. Entonces, el uso de analgésicos opioides en forma terapéutica para el tratamiento del dolor crónico asociado o no al cáncer puede llevar a producir una constipación severa, ¿no? Porque el intestino no está funcionando adecuadamente. Los laxantes y las estrategias dietéticas con frecuencia son inefectivas en el tratamiento de la constipación inducida por opioides. Voy a tomar eso en cuenta. Los laxantes y las estrategias dietéticas con frecuencia son inefectivos en el tratamiento de la constipación inducida por opioides. El uso de antagonistas modo de acción y restricción periférica ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de la constipación inducida por opioides. Sí, porque ya les he dicho, un efecto adverso de los opioides es la retención urinaria y la constipación. Cuando su uso se da en forma constante, es decir, en forma terapéutica, durante tiempos prolongados. Agentes procinéticos y secretores para la constipación, tenemos un producto que es la lubiprostona. Este es un activador prostanoide de los canales de cloro. Activa la adenilciclasa, conduciendo a una mejor conductancia del cloro en los canales de cloro. Promueve la secreción de un líquido rico en cloruro, mejorando la consistencia de las heces y promoviendo la motilidad intestinal en forma refleja. ¿Para qué se usa la lubiprostona? En el tratamiento de la constipación crónica idiopática con una dosis de 24 microgramos cada 12 horas en la población adulta, incluyendo a personas mayores de 65 años. En el tratamiento del síndrome de intestino irritable de tipo C, 8 microgramos 2 veces al día en mujeres mayores a los 18 años. ¿Y por qué yo digo aquí mujeres? Porque el síndrome de intestino irritable es más común en mujeres jóvenes. Bien, otro agente procinético y secretor es la linaclotida. Es un activador prostanoide de la GCC que estimula la síntesis del ácido GMP cíclico. Incrementa la secreción de cloruro y bicarbonato en el lumen intestinal en los canales de cloro. Conduce a un incremento en la secreción de agua y mejora la motilidad intestinal, la linaclotida. Se utiliza para el tratamiento de la constipación crónica idiopática. En adultos, la dosis es de 145 microgramos cada 12 horas en la población adulta, incluyendo a mayores de 65 años. Y en el tratamiento del síndrome del intestino irritable, ¿no?, de tipo C, o sea, de tipo constipante, 290 microgramos 2 veces al día en mujeres mayores a los 18 años. ¿Cuáles son los efectos adversos de estos fármacos? La diarrea grave,
la flatulencia, el dolor abdominal y la cefalea, y está contraindicado su uso en niños. Los agentes procinéticos y secretorios para constipación, hay otro que es la prucaloprida, es un agonista selectivo 5-HT4, no interacciona con los receptores 5-HT3 o 5-HT1B, incrementa la motilidad y el tránsito colónico. Está indicado en el tratamiento de la constipación crónica en pacientes adultos y ancianos. La dosis de 1 a 4 miligramos de prucaloprida en pacientes con constipación crónica severa. Entre los efectos adversos de la prucaloprida está la cefalea, el dolor abdominal, las náuseas y la diarrea. Bien, eso sería lo que se tenía que deciros en relación a la constipación y a los laxantes. Bien, una foto muy sugestiva, ¿no? El niño sentado en el trono leyendo su periódico. Y aquí vamos a hablar de los antidiarreicos. Diarrea. ¿Cómo se define a la diarrea? Es la expulsión de heces no formadas o líquidas con aumento en la frecuencia de defecación de más de 200 gramos por día o 3 o más deposiciones líquidas por 3 o más días consecutivos. Eso es la diarrea. Un episodio de heces líquidas no es diarrea. Para que sea considerada como diarrea, como les decimos aquí, ¿no? La presencia de más de 3 deposiciones líquidas por 3 días consecutivos o 3 o más días consecutivos líquidas. Hay que diferenciarla de la pseudodiarrea y de la incontinencia fecal. Y las diarreas, según su tiempo de duración, se dividen en diarreas agudas, son aquellas que cursan con solamente hasta 2 semanas. Las diarreas persistentes que duran de 2 a 4 semanas, y la diarrea crónica que dura más allá de las 4 semanas. ¿No? Los mecanismos fisiopatológicos son fundamentalmente el aumento de la motilidad intestinal, el aumento de la secreción intestinal de líquido, alteraciones de la absorción y procesos inflamatorios de la mucosa gastrointestinal. Esos serían los mecanismos fisiopatológicos. Bien, los antidiarreicos, como su nombre indica, son antidiarreas, se utilizan para prevenir, para tratar las diarreas, es decir, el tratamiento disminuyendo el número y la frecuencia de las deposiciones líquidas, ¿no es cierto? Y se usan para prevenir posibles complicaciones derivadas de los estados diarreicos, como ser la deshidratación y la pérdida de electrolitos. La diarrea es una causa importante de muerte en países como el nuestro, en país de desarrollo, ¿no es cierto?, por la deshidratación que produce. Bien, los antidiarreicos se clasifican en de acción intraluminal, es decir, que actúan dentro del lumen del intestino, los inhibidores de la motilidad gastrointestinal, los absorbentes intestinales, o sea, absorben el líquido, ¿no?, y los inhibidores de la hipersecreción intestinal. Esos son los antidiarreicos. Entonces, de acción intraluminal, los inhibidores de la motilidad gastrointestinal, los absorbentes intestinales y los inhibidores de la hipersecreción intestinal. ¿Cuál es el objetivo en el terapéutico en la diarrea? En primer lugar, y lo más importante, prevenir la deshidratación. Segundo, prevenir alteraciones electrolíticas y de tipo ácido-base. Aliviar la sintomatología del paciente y tratar la causa si es posible, es decir, identificar la causa y tratar la causa específicamente. Y una cosa que uno debe tomar en cuenta es que no necesariamente detener la diarrea a toda costa, porque también la diarrea consiste en un mecanismo mediante el cual las toxinas bacterianas salen del cuerpo.
y si uno no deja que estas toxinas salgan, van a afectar la salud del paciente. Bien, ¿cómo se clasifican los antidiarreicos? En primer lugar tenemos los modificadores del transporte de electrolitos, donde están los opioides, y un fármaco que habíamos visto ya en el tratamiento de la enfermedad acidopéptica, que es el subsalicilato de bismuto, ¿no? Con presencia de Helicobacter pylori. Dentro de los inhibidores de la motilidad están los anticolinérgicos, como el butilbromuro de escopolamina, y los opioides, la loperamida y el difenoxilato. Ellos inhiben la motilidad. Los agentes adsorbentes, o sea, formadores de bulto, el carbón activado, el yeso, la pectina, el caolín y las resinas de intercambio iónico. Y por último tenemos los agentes antiinfecciosos cuando se trata de diarreas bacterianas. Dentro de los apuntes terapéuticos que hay que recalcar es que la reposición de líquidos y electrolitos, ¿ya? Se debe hacer por vía oral. Obviamente que esta reposición de líquidos como se menciona aquí, debe diferenciarse si es leve o si es intensa, ¿no es cierto? Entonces se debe reponer los líquidos. Si es intensa en ancianos y lactantes, se debe realizar un tratamiento parenteral. Los antiespasmódicos están contraindicados en las disenterías, es decir, en las diarreas infecciosas. No utilizar antidiarreicos en pacientes inmunodeprimidos y pacientes con encefalopatías. La antibiótico-terapia empírica está indicada cuando existe disentería febril moderada o grave. Es obligada la antibiótico-terapia en pacientes inmunodeprimidos, pacientes con válvulas cardíacas mecánicas, ancianos y como profilaxis en viajeros, ¿no? Es decir, le puede dar diarrea al boliviano en París como al gringo en Bolivia, ¿no es cierto? O en Cochabamba. Bien, dentro de los antibióticos tenemos fármacos de primera elección para el tratamiento de estos cuadros diarreicos, donde están las quinolonas con la ciprofloxacina a una dosis de 500 miligramos cada 12 horas durante solamente 3 días, ¿ya? El metronidazol, 250 miligramos cada 6 horas durante 7 días. Y el cotrimoxazol, 800 relación 160 miligramos cada 12 horas durante 3 días, ¿no? Entonces, tanto el cotrimoxazol como las quinolonas tipo ciprofloxacina, ¿no es cierto?, son muy eficaces en el tratamiento de estos cuadros diarreicos agudos, especialmente aquellos que cursan con una infección bacteriana. En este cuadro estamos viendo cuál sería el tratamiento de acuerdo al agente patógeno que esté causando la diarrea. Entonces, si el agente es la Salmonella sp, se puede utilizar quinolonas fundamentalmente, pero también el cotrimoxazol. Y dentro de las quinolonas o fluorquinolonas que son importantes están la ciprofloxacina con 500 miligramos cada 12 horas por 5 días. Fíjense, por 5 días. O puedes utilizar norfloxacina, 400 miligramos cada 12 horas también por 5 días. O puedes utilizar la combinación de ácido clavulánico con la amoxicilina, 500 miligramos cada 8 horas durante 5 días. Y por último, puedes utilizar el cotrimoxazol en la relación 160-800 miligramos cada 12 horas por 5 días. Fíjense que el tiempo máximo de tratamiento va hasta 5 días, pero puede ser mucho más corto, como decir, durante 3 días solamente, ¿ya? Bien, para la Shigella y la Salmonella el tratamiento es lo mismo: cipro, norfloxacina, amoxi y el cotrimoxazol.
Para Clostridium jejuni, la eritromicina 250 a 500 miligramos cada 6 horas durante 5 días. Para las infecciones por Yersinia, se utiliza el mismo esquema de la salmonella o la shigella, ¿no? Pero también puedes utilizar una tetraciclina de 500 miligramos cada 6 horas durante 5 días. En el caso del Vibrio cholerae, ¿no es cierto?, el que causa la cólera, la tetraciclina 500 miligramos cada 6 horas durante 10 días, o la doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas durante 3 días. ¿Sí? Eso es para el Vibrio cholerae. En el caso de infección por Clostridium difficile, obviamente que el tratamiento de elección es con la vancomicina en una dosis de 250 a 500 miligramos cada 6 horas durante 10 días. Bien, en el caso de Escherichia coli, el tratamiento es similar al tratamiento de la salmonella y de la shigella, es decir, fluorquinolonas fundamentalmente y algunas quinolonas. La ciprofloxacina es la de elección, 500 miligramos cada 12 horas durante 5 días o en algunos casos durante solamente 3 días. En caso de Giardia lamblia y otros parásitos, ¿no? De Giardia lamblia y otros protozoos, ¿no es cierto?, donde están también, además de la Giardia, puede haber una infección por otras bacterias. Se puede utilizar, en el caso de amebas también, el uso de metronidazol, 250 miligramos cada 8 horas durante 5 días, o el tinidazol, ¿no es cierto?, generalmente se administra 1,5 a 2 gramos, dosis única. De preferencia es mejor administrar 2 gramos en dosis única durante, en el caso de Giardia lamblia, una sola dosis, ¿ya? Dosis única. En el caso de la amebiasis, se administra como dosis única diaria 2 gramos durante un periodo de solamente 3 días. Entonces, ese es el tratamiento antibiótico para las bacterias que más comúnmente causan diarreas. Agentes absorbentes que son formadores de bultos, se puede utilizar fármacos antiguos como el kaolín y la pectina. El kaolín es un aluminio hidratado, es en realidad una arcilla de silicato, y la pectina es un gel de carbohidratos de frutas. ¿Cómo actúan estos? Como su nombre indica, son absorbentes no específicos. No tienen un efecto sobre la pérdida neta de agua o de cloruro de sodio, simplemente se une y aumenta la viscosidad de las heces y es famosa por unirse a las toxinas bacterianas. De ahí que por eso esto está todavía vigente, siendo un esquema terapéutico para el tratamiento de las diarreas antiguo. Los efectos adversos que pueden interaccionar al unirse a otros medicamentos y pueden aumentar las pérdidas de potasio. La dosis de 1 a 2 dosis después de cada deposición líquida con un máximo de hasta 12 por día. ¿Ya? Kaolín y pectina. La butiliosina o escopolamina. ¿Ya? Este es un opioide. Un anticolinérgico. Tiene actividad antimuscarínica sobre receptores colinérgicos viscerales. Es un potente relajante del músculo liso con un efecto inhibidor bien definido sobre el tono y el peristaltismo intestinal. Y tiene una característica que también inhibe la secreción salival y la secreción bronquial. ¿Cuáles son las indicaciones para el uso de la escopolamina? Que ya insistimos es un anticolinérgico similar a la atropina. Los cólicos abdominales, constipación, diarrea, colon irritable, exceso de aire, la dismenorrea y la enuresis,
como espasmolítico de vías biliares a dosis elevadas y como tratamiento del mareo de traslación, o sea, de la cinetosis, mediante su aplicación en parches que se aplican directamente en la región lumbar, ¿no? Y que producen su efecto durante varias horas, ¿no? Los agonistas opioides, que es lo que estaba diciendo, inhiben las terminales nerviosas colinérgicas presinápticas en los plexos submucoso y mientérico. Aumenta el tiempo de tránsito en el colon, lo que lleva a una mayor absorción de agua de las heces. Y entre estos tenemos dos productos que son muy utilizados, ¿no? Y con un buen perfil de seguridad. No causan adicción. En el caso de la loperamida, no cruza la barrera hematoencefálica, no es analgésico y no genera tolerancia. Las dosis son de 2 miligramos 1 a 4 veces por día. En el caso del difenoxilato, a dosis elevada tiene efectos en el sistema nervioso central y el uso prolongado puede originar dependencia. Existen preparaciones de estos en combinación con atropina, ¿ya? Entonces, dos agonistas opioides, loperamida y difenoxilato. Bien, aquí vamos a ver algunas características del difenoxilato, ¿ya? La combinación de difenoxilato y atropina se denomina Lomotil, que es un nombre comercial muy conocido en los Estados Unidos. Las dosis del difenoxilato son 2,5 miligramos, que es un opioide, y la de la atropina, que es de 0,025 miligramos como anticolinérgico. Entonces, la combinación de estos, ¿no? Es rápidamente metabolizada a ácido difenoxílico, un pico máximo de 2 horas, con una vida media de 12 a 14 horas, y se excreta en su mayor parte por vía fecal. Es un agonista opiáceo, opioide, mejor no opiáceo, y se puede utilizar atropina para desalentar el abuso. Efectos adversos similares a los de la loperamida, ¿ya? Puede dar lugar a megacolon tóxico y los pacientes pediátricos pueden desarrollar una toxicidad con la atropina que hemos dicho que puede ser potencialmente mortal, ya que lleva a lo que se denomina la fiebre atropínica y que va a llevar a una depresión respiratoria con el uso del difenoxilato. La dosis máxima es de 2 tabletas 4 veces al día, lo que equivale a 20 miligramos, y puede tomarse a demanda o en horario, ¿no? Entonces, el difenoxilato. El subsalicilato de bismuto, el peptopismol, el caupectate, se une a las toxinas bacterianas, es un antisecretor si es que hay infección. Y el salicilato, ¿no? Porque hemos dicho que es subsalicilato de bismuto, al igual que los otros salicilatos, puede tener ciertos efectos antiinflamatorios no específicos. La dosis es 2 cucharadas cada hora, hasta un máximo de 4 dosis. Y ha demostrado ser eficaz en la diarrea del viajero. ¿A qué llamamos la diarrea del viajero? Es aquella diarrea que se produce cuando una persona viaja a otro país o a otro lugar, ¿no? Por diferentes causas comienza a presentar diarrea. Entonces, hemos dicho que el subsalicilato de bismuto también tiene un efecto antibacteriano. Entonces, es eficaz en la diarrea del viajero. Entre los efectos adversos que ya habíamos mencionado ayer, la presencia de heces negras que imitan a la melena y que si el médico no ha tomado en cuenta este aspecto, puede confundirse claramente con una hemorragia digestiva alta. Las dosis altas en caso de enteritis pueden provocar toxicidad del sistema nervioso por el bismuto, caracterizado por la presencia en el paciente de convulsiones y encefalopatía. No debe ser utilizado en forma crónica en pacientes con insuficiencia renal. Entonces, el famoso peptodismo
peptobismol o el kaopectate, subsalicilato de bismuto. La colestiramina y el colestipol son aglutinantes de los ácidos biliares. Los ácidos biliares en el colon inducen diarrea secretoria a través de un incremento del AMP cíclico. Si es que el paciente ha sido sometido a una colicistectomía, va a tener una diarrea temprano en la mañana o postprandial. ¿Ya? Si el paciente ha sufrido una resección o enfermedad en el ileum terminal, se va a dar lugar a una deficiente absorción de la bilis. Entonces, la colestiramina y el colestipol son resinas de intercambio iónico que se unen a los ácidos biliares. Los efectos adversos de estos son la distensión abdominal, la constipación o estreñimiento, les dan a las heces una textura arenosa y se unen a otros fármacos, deben ser administrados con otros fármacos y con supervisión. Es decir, cuando hay interacción de estos, al unirse con otros fármacos. Las dosis es de 4 gramos 3 veces al día y se puede aumentar a medida que sea necesario hasta alcanzar un máximo de 8 gramos cada 8 horas, es decir, 8 gramos 3 veces al día. Agentes antisecretores tenemos el octreótido. Es un octapéptido análogo de la somatostatina. Tiene una vida media más larga de hasta 90 minutos y es más potente que la somatostatina. ¿Cómo actúa? Hiperpolariza las neuronas intestinales, disminuye la liberación de acetilcolina, disminuye el peristaltismo e impide la liberación de la secreción de neurotransmisores como la inducción del péptido intestinal vasoactivo y la serotonina. Indicaciones del octreótido: diarreas secretoras severas y refractarias. Por ejemplo, diarreas en pacientes con SIDA causadas por criptosporidium. Inhibe la diarrea por vagotomía, síndrome de vaciamiento, por síndrome de intestino corto y la diarrea en el SIDA. Otra indicación es el tumor endocrino relacionado con la diarrea, como el tumor carcinoide. Inhibe los efectos de tumores endocrinos, ya hemos visto en etapas avanzadas, y otros usos en caso de fístula pancreática, en tumores hipofisiarios y con sangrado intestinal. Las dosis del octreótido son de 50 a 100 microgramas cada 8 horas en inyección subcutánea. Entonces, el problema, la administración es por vía subcutánea. ¿Cuáles son los efectos adversos del octreótido? Éstasis en la vesícula biliar, inhibición de la secreción pancreática, por ejemplo, de insulina y glucagón, y una irritación en el sitio de inyección. Otros efectos adversos pueden ser esteatorrea, es decir, heces con grasa, déficit de vitaminas, vitaminas como la A, la D, la E y la K, puede provocar náuseas, dolor abdominal, flatulencias, colecistitis, hiperglicemia, hipotiroidismo y bradicardia. Pueden provocar, ¿no es cierto? Bien, entonces, aquí está el agonista somatostaninérgicos, ¿no? El STR2 y el STR5, donde está el octreótido, que es un antidiarreico, ¿no? Disminuye la secreción biliar, disminuye la secreción pancreática, disminuye la motilidad intestinal y disminuye la secreción gástrica. Indicada en diarrea secretora, en tumores endocrinos digestivos y en hemorragias gastrointestinales. Y las dosis son variables, que pueden ser de 0,25 miligramos por vía subcutánea 3 veces al día.
Terapias emergentes que están surgiendo, nuevos agentes, están los bloqueadores de los canales de cloro, conocido como SFTR, y dentro de los cuales tenemos el prototipo de estos, que es el crofelemer. Es una proantocianidina oligomérica que tiene un nuevo mecanismo de acción antisecretorio bien documentado, que bloquea la secreción de iones de cloruro a través del canal, que se denomina el canal SFTR, que en inglés es un regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis cística. Normaliza el flujo de agua en el intestino, se lo usa para el tratamiento de la diarrea y para así evitar que se produzca deshidratación. Por lo tanto, proporciona importante alivio para varias indicaciones gastrointestinales. En relación al mecanismo de acción, proporciona un nuevo enfoque para manejar la diarrea sin el riesgo de resistencia a los antibióticos. Entonces, este es un nuevo agente, ¿ya? Es un bloqueador de los canales de cloro y se denomina crofelemer. ¿No? Bien, ¿qué es esto? Es una proantocianidina oligomérica, entonces, como ya habíamos dicho, que tiene un mecanismo de acción antisecretoria importante que bloquea la secreción de iones de cloruro a través del canal que ya habíamos mencionado. Normaliza entonces el flujo de agua en el intestino, se lo usa para el tratamiento de la diarrea y para evitar así que se produzca deshidratación, que hemos dicho que es la complicación más importante de los cuadros diarréicos. Y es un nuevo enfoque terapéutico para el tratamiento de la diarrea. Entonces aquí tenemos en este esquema, ¿no?, donde tenemos a los fármacos que actúan o que tienen la secreción de cloro como blanco terapéutico, y están el linaclotide y el crofelemer, ¿no?, que ahí vemos dónde actúan. Bien. Y por último tenemos la lubiprostona, que actúa también a nivel de los canales de cloro. Bien, el siguiente tema es el síndrome de intestino irritable, y aquí he puesto este cuadro que siempre lo he mantenido, que es un volcán en erupción. Esto es el síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable está relacionado con episodios recurrentes de disconfort abdominal, de dolor que cursa con dolor abdominal, meteorismo, distensión abdominal, cólicos y diarrea y o constipación, ¿ya? Entonces, es un trastorno digestivo por alteración del hábito intestinal y dolor abdominal en ausencia de anormalidades digestivas estructurales. Es decir, que no se puede demostrar de que haya una lesión anatómica o estructural. Sí cursa con dolor, con meteorismo, con distensión, con cólicos y diarrea y o constipación. Puede ocurrir a cualquier edad, pero a menudo comienza en la adolescencia o a principios de la vida adulta, y es más común en mujeres jóvenes que en hombres. Ya les trastornan su vida, porque la persona vive con dolor abdominal, con distensión abdominal, con meteorismo, con dolor abdominal de tipo cólico y diarrea, o con constipación, o ambos. Ciclos de diarrea y ciclos de constipación. Y es más común en mujeres jóvenes. Afecta entonces a personas menores de 45 años. El dolor abdominal es episódico de tipo cólico, es decir, que va y viene, y a veces puede referirse como molestia constante, es decir, la paciente, o sea, la mujer a la cual afecta, vive constantemente con este tipo de dolor. Este dolor aumenta con el estrés, con ciertas comidas, especialmente leche, chocolate, cafeína, grasas y sustancias condimentadas y con picante. La menstruación y el periodo premenstrual también está relacionada, ¿no?, con el aumento del dolor, y disminuye con la defecación y eliminación de gases.
Generalmente el dolor se localiza en hipogastrio, en el 25% de los casos, en el lado derecho en el 20% de los casos, en el lado izquierdo en el 20% de los casos y en epigastrio en el 10% de los casos. El patrón más frecuente del síndrome de colon irritable o de intestino irritable, perdón, es constipación, diarrea. Constipación, diarrea. Y se acompaña de tenesmo. Otros síntomas que son muy molestosos es distensión abdominal, que también donde también pueden estar presentes náuseas, vómitos, puede inclusive haber hasta pirosis y produce ansiedad y depresión en la mujer que lo padece. ¿Ya? Bien, se divide el síndrome de intestino irritable en 4 subcategorías. Tenemos la categoría que se conoce como síndrome de intestino irritable C, que es donde hay predominio de constipación. En cambio, en el síndrome de intestino irritable D, el predominio es de la diarrea. Sin embargo, existe una forma que es mixta, es decir, que cursa con episodios de diarrea y episodios de constipación. Y hay uno que cursa con predominio del dolor, que se conoce con el nombre de síndrome de intestino irritable U. ¿Ya? C, constipación, D, diarrea, M, mixto, y el U es aquel síndrome de intestino irritable que cursa con predominio del dolor. Puede ser una enfermedad crónica, pero a menudo los síntomas pueden mejorar con tratamiento, pero podemos decir que en general, ningún tratamiento es completamente eficaz para tratar este problema. ¿Cuáles son las complicaciones? Deshidratación, desnutrición y un componente muy importante es la depresión. O sea, hace que la vida de la paciente que padece esto sea inaguantable, ¿no es cierto? Sea un infierno. Fíjense lo que ocurre, ¿no? En el síndrome de intestino irritable. Hay una sobreposición en desórdenes comunes, ¿no? Como ser la dispepsia, el síndrome de intestino irritable, la enfermedad por reflujo gastroesofágico y la constipación crónica. La constipación crónica lleva a la constipación, el síndrome de intestino irritable al dolor abdominal, la enfermedad por reflujo gastroesofágico a la regurgitación y la pirosis, y la dispepsia al malestar, eructos y flatulencia. Manejo no farmacológico en el paciente con síndrome de intestino irritable. La dieta debe ser libre de irritantes, debe ser una dieta con alto contenido de fibra, evitar refrescos gaseosos porque aumentan la distensión, evitar el café, el alcohol y cigarros, evitar alimentos que generen gases por su propia naturaleza y evitar lácteos y sus derivados. Y esta es una tabla en inglés, ¿ya? Pero más o menos las voy a traducir para que ustedes entiendan. Dice, el tratamiento o la dirección periférica al manejo del síndrome de intestino irritable. Entonces, las características sintomáticas serían constipación, por un lado, diarrea, por otro lado, distensión abdominal por exceso de gases y el dolor. ¿Ya? De primera línea, para la constipación, aumento de la fibra hasta 20 gramos por día, un laxante osmótico, ¿no? Cualquiera de los osmóticos que hemos visto, ¿no? Magnesia, etc. Y un ablandador de heces, como por ejemplo el Dokusato, para el síndrome de intestino irritable con constipación. Para el síndrome de intestino irritable que cursa con diarrea, estarían la loperamida, que hemos dicho que es opioide, y el difenoxilato también. En el caso que los síntomas sean más de distensión abdominal y exceso de gases,
se debe tratar la constipación para disminuir o eliminar estos. Y en el caso del dolor, tratamiento de la constipación o la diarrea mediante el uso de un fármaco antiespasmódico por razón de necesidad. Eso sería entonces de primera línea. De segunda línea, el uso de Bisacodil, el Tegaserot y la Lubiprostona, ¿ya? Cuando hay constipación, el alocetrón, la colestiramina y la clonidina cuando hay diarrea, cuando hay distensión abdominal, exceso de gases, un probiótico, y ahí se cuestiona. A veces es necesario también utilizar un antibiótico, pero no siempre. ¿Ya? En relación al dolor que es crónico, constante, todo el tiempo está molestando al paciente, tal vez el uso de un antidepresivo, cualquiera de ellos. Bien, en relación al futuro, ¿no es cierto? Hay nuevos fármacos como el AT17505, el linaclotide que hemos visto y nuevos agonistas del receptor 5 serotonínico 5-HT4. Para diarrea, un antagonista como el CRF. Y en relación al dolor, la administración de analgésicos opioides como la codeína o su asociación de la codeína con el albimopán. ¿Ya? Bien. Bien, tratamiento entonces del síndrome de intestino irritable con predominio de constipación, el Psyllium, que ya lo hemos visto en el tratamiento de la constipación, el salvado de trigo o maíz, el polietilenglicol, el uso de antibióticos y el uso de probióticos. Entonces, en el caso del Psyllium, es moderadamente eficaz. Un único estudio informó mejora con el policarbofil de calcio. El salvado de trigo o maíz no es más eficaz que un placebo para el alivio de los síntomas globales del síndrome de intestino irritable y no está recomendado para su uso rutinario. El polietilenglicol mejora la frecuencia, pero no el dolor abdominal en un pequeño estudio. Y no existen publicaciones de estudios controlados y aleatorios con placebo en relación al polietilenglicol en el tratamiento del síndrome de intestino irritable. Antibióticos de preferencia o antibiótico no absorbible a corto plazo es más eficaz que el placebo en la mejora global del síndrome de intestino irritable y la distensión. Como les decía al comienzo, la distensión abdominal es lo que más molesta al paciente. Y no hay, especialmente si es de tipo constipante, ¿ya? Pero también en el tipo de diarrea hay también distensión y no hay datos que apoyen seguridad y eficacia a largo plazo. Y en relación a los probióticos, en estudios con organismos únicos, los lactobacilos no parecen eficaces para los pacientes con síndrome de intestino irritable. Y las bifidobacterias y algunas combinaciones de probióticos demuestran cierta eficacia, pero en realidad los probióticos no serían parte de la terapéutica del síndrome de intestino irritable. Bien, aquí hay un error, ¿ya? Porque este es el constipante, ¿no es cierto? Bien, entonces se puede considerar el uso de ciertos antiespasmódicos como la iosina y el simetoprión, el pinaverium y el aceite de menta. Ciertos antiespasmódicos pueden proveer alivio a corto plazo del dolor o malestar abdominal. No hay evidencia de su eficacia a largo plazo y la evidencia sobre la seguridad y tolerancia es muy limitada. En relación al lubiprostone, 8 microgramos 2 veces al día es más efectiva que un placebo para aliviar los síntomas globales del síndrome de intestino irritable en mujeres jóvenes con el síndrome de intestino irritable tipo o de predominio con constipación. Y el uso que habíamos dicho de antidepresivos tricíclicos o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son más eficaces que el placebo para aliviar los síntomas globales del síndrome de intestino irritable y parece que pueden reducir de cierta manera el dolor abdominal. Los datos en relación a su seguridad son limitados y
tomar en cuenta que los antidepresivos tricíclicos no se deben utilizar porque pueden empeorar la constipación. Y por último tenemos a la psicoterapia. La terapia cognitiva, psicoterapia dinámica, la hipnoterapia, no se incluye la terapia de relajación, son más efectivas que la atención habitual para aliviar síntomas globales del síndrome de intestino irritable, ¿ya? Porque se torna de cierta manera en un trastorno de tipo psicológico también, ¿no es cierto? O sea que afecta el estado psicológico del paciente. Bien, el tratamiento del síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea, la utilización de fibra, aunque esto es controversial. Algunos estudios dicen que la fibra sí sería beneficiosa y otros dicen que no. El uso de diclomina, 10 a 20 miligramos 4 veces al día, generalmente antes de las comidas y a la hora de acostarse. Se puede utilizar la iosiamina, un anticolinérico, 1 a 4 veces al día, igual que en el anterior caso, ¿no? Hay una forma de iosiamina de administración por vía sublingual que da un efecto inmediato, o también se puede utilizar la iosiamina en su forma de liberación controlada. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Son anticolinérgicos muscarínicos, promueven la relajación del músculo liso intestinal y producen una disminución de la amplitud y la frecuencia del peristaltismo, porque en el síndrome de intestino irritable existe un incremento del peristaltismo. Efectos adversos, constipación, que es un efecto adverso de todos los fármacos de este tipo, los anticolinérgicos, ¿ya? Sequedad de la boca, diplopía, visión borrosa, retención urinaria y sedación que puede ocurrir en todos los antiespasmódicos. Tratamiento, ¿no? Seguimos con el tratamiento del síndrome de intestino irritable y de predominio diarreico. Se puede utilizar también en el tratamiento una combinación de antiespasmódicos y sedantes. Ejemplos, la belladona, que es la atropina, un anticolinérgico, más el fenobarbital, que también lleva a la constipación. El clinidium y el clordiazepóxido, que también están dentro del grupo de ansiolíticos para la ansiedad, ¿no? Y se puede utilizar la belladona, que es la atropina, y el butabarbital. Entonces, ¿en qué casos se deben utilizar estos antiespasmódicos y sedantes? Cuando hay un fracaso con fibra y el uso de antiespasmódicos, pacientes con alto nivel de ansiedad y pacientes con síntomas graves de la enfermedad. ¿Qué hacen estos? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Producen una relajación del intestino, una relajación de los pacientes, lo que es deseable en pacientes con síndrome de intestino irritable. Y los efectos adversos tienen efectos del tipo de los antiespasmódicos, ¿no es cierto? Pueden producir depresión adicional del sistema nervioso central y pueden conducir, aunque es raro o difícil, a la dependencia, que es rara, ¿no? Que no es tan común. La loperamida es un agonista opioide, inhibe la secreción intestinal y la peristalsis, retrasa el tránsito intestinal, permite la absorción de líquidos y electrolitos al retrasar el tránsito intestinal. Entonces, la loperamida es un antidiarreico y tiene la característica de que tiene un mínimo efecto analgésico, tiene una duración de acción más larga que el difenoxilato, tiene menos potencial de abuso, como existe con otros agonistas opioides. No es necesario en este caso añadir un agente anticolinérico, por ejemplo, la atropina. Por lo general, es seguro y eficaz para el tratamiento de la diarrea
pero hay necesidad de vigilancia en los pacientes crónicos para evitar el desarrollo de un megacolon. Antidepresivos, solamente tenemos aquí algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la amitriptilina, la doxepina, otros antidepresivos de primera generación, ¿no? Y no a los inhibidores de la serotonina, ¿no? Indicaciones para el uso de antidepresivos: el fracaso terapéutico con otros fármacos, el temor a la adicción con otros fármacos, el insomnio, las múltiples quejas somáticas, ¿no?, que pueden existir decurrentes del trastorno, y el requerimiento de dosis múltiples de antiespasmódicos y o sedantes, es decir, potencian el efecto de estos. El mecanismo de acción en relación al síndrome de intestino irritable es desconocido. Puede ser que se deba a posibles efectos analgésicos centrales y también puede ser que tenga una posible actividad anticolinérgica. Los efectos adversos de los anticolinérgicos, como el anterior, y el letargo es ocasional. Antagonistas de los receptores tipo 3 de la serotonina. Ahí tenemos el alocetrón, que fue aprobada por la FDA en el año 2000. Estuvo vigente por menos de un año y luego retirado del mercado debido a los incidentes de colitis isquémica, ¿ya? En principio fue aprobado por la FDA para tratar el síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea en las mujeres. ¿Cómo actúa el alocetrón? Produce un bloqueo de la entrada sensorial desde las células serotoninérgicas del revestimiento del intestino hacia el plexo mientérico. Reduce la sensibilidad intestinal a la distensión y da lugar a un aumento de la capacitancia intestinal, es decir, a su capacidad de distenderse. Efectos adversos del alocetrón: estreñimiento, o sea, constipación y colitis isquémica. Y dentro de los comentarios que hay que hacer es de que hay muchos fármacos en etapas similares de desarrollo, pero debido a la experiencia con el alocetrón, estos fármacos deberán pasar por pruebas muy cuidadosas, muy estrictas antes de su aprobación. Entonces, dentro de los agentes en desarrollo está el cilancetron, que tiene características similares al alocetrón, ¿ya? Es un agonista 5-HT3 útil para tratar el dolor abdominal y el malestar digestivo. Y otro es la renzaprida, que es un agonista completo del receptor 5-HT4 y a la vez es un antagonista del receptor 5-HT3 y que se utiliza entonces para el tratamiento del síndrome de intestino irritable con predominio de constipación. Se puede utilizar también el tegaserot o el prucalopride, ¿no?, que son agonistas parciales de los receptores de la serotonina 5-HT4. Se utilizan en el síndrome de intestino irritable constipante por la estimulación de los receptores 5-HT4, que promueven el vaciamiento gástrico del intestino delgado y la motilidad del colon y disminuyen la sensibilidad del paciente frente a estos eventos, ¿no?, de distensión y de dolor. Fue reintroducido en julio del 2007, tiene acceso restringido para uso en mujeres de 18 a 54 años con síndrome de intestino irritable de tipo constipante, ¿no?, o pacientes con una respuesta insatisfactoria a otro tratamiento de gaseosa. La lubiprostona, también para el síndrome de intestino irritable con constipación, es un activador del cloruro tipo 2, actúa sobre las células epiteliales intestinales para aumentar el líquido y promover movimientos espontáneos del intestino. Y se vio de que el alivio de los síntomas, distensión, dolor abdominal, fue significativamente superior con la lubiprostona a una dosis de 8 microgramos
por vía oral comparado con un placebo. Y fue aprobado por la FDA en Estados Unidos para los cuadros de intestino con constipación a una dosis de 24 microgramos vía oral cada 12 horas, o sea, 2 veces al día. Bien, ahí con eso concluiríamos entonces el síndrome de intestino irritable, que como les digo, insisto, ¿no es cierto?, se puede presentar con predominio de diarrea, con predominio de constipación o mixto, que curse con ciclos de diarrea y ciclos de constipación, ¿ya? Hace la vida de la paciente, que generalmente hemos dicho que es una mujer joven, muy difícil, muy estresante debido a la distensión abdominal constante y al dolor, ¿no es cierto? Distensión abdominal y dolor abdominal. Bien, vómitos y antieméticos, esto ya es para concluir. Tenemos drogas con efectos antieméticos. He hecho un cuadro para hacerlo más didáctico y tenemos estas drogas que tienen efectos antieméticos. Vemos a la metoclopramida, a la difenhidramina, a la escopolamina, el ondansetron, el arrepitant y la domperidona, ¿ya? Bien, ¿cuál es el mecanismo de acción de la metoclopramida? Es un antagonista del receptor dopamínico D2 a nivel periférico. Está indicado como parte del tratamiento de pacientes con náuseas, con vómitos y vaciamiento lento del estómago, ¿ya? Es uno de los más antiguos, es también uno de los más eficaces y es importante entonces en el tratamiento de los vómitos como antiemético. La difenhidramina es un fármaco que actúa sobre los receptores H1, ¿no es cierto? Es el prototipo de los antagonistas H1. Está presente, hemos dicho, en los antigripales. Es un importante antialérgico de primera generación y es el prototipo entonces de este grupo de fármacos. Está indicado en pacientes con náuseas y vómitos relacionados a la cinetosis, es decir, paciente que está viajando en una flota a un lugar por una carretera que tiene muchas curvas, por ejemplo, hacia los Yungas, ¿no? O pacientes que están en un crucero, en un barco por el Mediterráneo y que comienzan a presentar cinetosis. ¿Me están escuchando, no? ¿Pueden ver todavía o no? Sí, doctor. Ya. Ya vamos a terminar, chicos. Ya nos falta muy poco ya para terminar. Bien, ¿dónde estamos? Aquí. Otro antihistamínico H1 muy utilizado es la clorfeniramina. Ambos se encuentran en la mayor parte de los antigripales, ¿ya? Pero dentro de los múltiples efectos que estos tienen, es de que tienen un efecto antiemético. Pero no se usan generalmente como antieméticos, pero estamos hablando que tiene efecto antiemético. Luego tenemos un antimuscarínico, un anticolinérgico, que es la escopolamina. Está indicado en náuseas y vómitos relacionados también a la cinetosis. Este sí es muy utilizado, por ejemplo, en pacientes que van a hacer por eso como les digo, viajar en un crucero y que obviamente que el navegar en el mar, por más de que sean barcos grandes, puede producir mareos, náuseas y vómitos. Es uno de los dos prototipos de los anticolinérgicos o antimuscarínicos, el otro es la atropina. Se aplica en forma de parches también en la región lumbar, ¿no? Y está indicado entonces en náuseas y vómitos relacionados a la cinetosis. Este sí tiene, digamos, una utilidad como antiemético y que se utiliza terapéuticamente como antiemético. El ondansetron es un antagonista del receptor de la serotonina 5-HT3. Está indicado en náuseas y vómitos relacionados con la anestesia y fundamentalmente en pacientes que están siendo sometidos a quimioterapia.
Otros que pueden estar, que tienen el mismo efecto, son el granicetrón, el dolacetrón y el palonocetrón, ¿no? Todos estos entonces son muy utilizados en pacientes que eh, están siendo tratados por algún tipo de cáncer, por ejemplo, ¿no? Quimioterapia, o también con menos frecuencia en pacientes en procedimientos anestésicos. El aprepitante es un antagonista del receptor de la neurocinina 1, es nuevo, está indicado en las náuseas y vómitos también de quimioterapia. Entonces, tanto el ondansetron y sus similares como el aprepitante se utilizan en las náuseas y vómitos por quimioterapia. Y otros similares al aprepitante son el netupitante y el rolapitante. Y por último, la domperidona es un bloqueante selectivo de los receptores dopaminérgicos y está indicado en náuseas y vómitos y vaciamiento lento del estómago. Es uno de los más utilizados como antiemético, ¿no? Y es uno de los más utilizados como antiemético en distintos padecimientos y que, a diferencia del ondansetron, del granicetrón y del aprepitante, no se utiliza solamente en pacientes que están haciendo tratamiento quimioterápico para algún tipo de cáncer, ¿ya? Entonces se utiliza en náuseas, vómitos y vaciamiento lento del estómago en distintas afecciones que cursan con esto. Bien, lugares de acción de los antieméticos comunes, y ahí tenemos la clase a un lado, los fármacos, el lugar de acción y alguna observación que hubiese, ¿ya? Vamos a focalizarnos en la clase, en los fármacos y el lugar de acción, ¿ya? Bien, los antihistamínicos, ¿no? ¿Ya? Que hemos dicho que están la difeniramina, la clorfeniramina, ¿no es cierto? Otros fármacos aquí son la cinaracina, la ciclicina y la prometacina. ¿Ya? Estos son todos antihistamínicos. ¿Dónde actúan a nivel de los receptores H1 en el sistema nervioso central? Dentro de otros efectos que producen es la sedación y posiblemente tengan acciones anticolinérgicas en el aparato vestibular, disminuyendo con esto las náuseas y los vómitos. ¿Ya? Son eficaces independiente de la causa del vómito. Importante. Los antimuscarínicos, entre los cuales está la iosina, o sea, la escopolamina y también de cierta manera la atropina, tiene acciones anticolinérgicas en el aparato vestibular y probablemente en otras localizaciones, y están indicados fundamentalmente en las náuseas y vómitos relacionados con la cinetosis. Los cannabinoides, es decir, tenemos la nabilona, ¿ya? Que actúan sobre receptores para cannabinoides en el sistema nervioso central y probablemente en el tubo digestivo. Los antagonistas de la dopamina están las fenotiacinas como la proclorfenacina, la perfenacina, la trifluorfenacina y la clorpromacina. Estos actúan a nivel de los receptores, como están viendo, hay antagonistas de los receptores de la dopamina y los receptores de 2, ¿no? Luego los fármacos afines que pueden ser en relación a esto es el droperidol y el haloperidol, que también actúan a nivel de los receptores de la dopamina 2 periféricos a nivel del tubo digestivo, a la metoclopramida, que ya la hemos visto, ¿no? Que actúa también a nivel de los receptores de la dopamina a nivel del tubo digestivo, y la domperidona, que también actúa a nivel de los receptores de la dopamina. Entonces, estos son los antagonistas del receptor D2 de la dopamina. Las fenotiacinas, donde están la proclorfenacina, la perfenacina, la trifluorofenacina, la clorpromacina, los fármacos afines, el droperidol, el haloperidol,
la metoclopramida y la domperidona. Los glucocorticoides, especialmente aquellos que pueden actuar rápidamente como la dexametasona, su lugar de acción es múltiples sitios de lugar de acción, entre los cuales también se incluye el tubo digestivo. Pero generalmente los glucocorticoides no se utilizan para el tratamiento del vómito, de las náuseas y el vómito, ¿no es cierto? Muchas veces se asocia un glucocorticoide con otros fármacos, ¿ya? Y generalmente no se lo va a utilizar como antiemético. Los antagonistas de los receptores 5-HT3 de la serotonina están los que ya habíamos mencionado, el granicetrón, el ondancetrón y el palonocetrón. Actúa a nivel de los receptores 5-HT3, ¿ya? Y tienen un efecto importante en el tratamiento de las náuseas y vómitos relacionados con la quimioterapia. Los antagonistas de la neurocinina están el aprepitant y el fosaprepitant, ¿no? Actúan a nivel de los receptores NK1, fundamentalmente en el centro del vómito y posiblemente en el tubo digestivo también. Bien. Esto de la ZGQ se refiere al sitio donde está el gatillo, ¿no? A nivel del centro, a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Y está relacionado con el gatillo, o sea, el gatillo quimioreceptor, ¿no? Que desencadena las náuseas y los vómitos. Bien, mecanismo reflejo del vómito, ya para concluir es nuestro último slide. ¿Cuáles son estímulos eméticos, productos químicos o fármacos en la sangre o el intestino? Esto activa las aferencias neuronales del aparato digestivo, del laberinto y el sistema nervioso central y da lugar entonces a la sensación de náuseas y vómitos. Y entre otros, las vías y mediadores incluyen impulsos en la zona del gatillo quimioreceptora, que es el ZNQ que habíamos estado viendo, y diversos centros del sistema nervioso central que se transmiten al centro del vómito. Existen transmisores como la histamina, de ahí la importancia del uso de antihistamínicos también, de la acetilcolina, la dopamina, la 5-hidroxitriptamina y la sustancia P, que actúan sobre los receptores de la histamina H1, sobre los receptores muscarínicos, sobre los receptores de la dopamina D2, sobre los receptores de la serotonina 5-HT3 y el receptor NK1 respectivamente. Y los fármacos antieméticos engloban los antagonistas del receptor H1, por ejemplo, la cinaracina, la difeniramina, la clorfeniramina, entre otros, la ciclicina. Los antagonistas muscarínicos, donde está la iosina, ¿no es cierto?, que es la escopolamina. Los antagonistas del receptor 5-HT3, donde están los cetrones, ¿no?, el ondancetrón, granicetrón, etc. Los antagonistas del receptor dopamínico 2, donde están la metoclopramida como prototipo. Los cannabinoides, donde está la nabilona. Los antagonistas de la neurocinina 1, donde están el aprepitant y el fosaprepitant, que serían entonces los principales antieméticos que se tienen, ¿no?, entre otros también. Los efectos secundarios de los antieméticos más importantes son somnolencia y efectos parasimpaticolíticos en el caso de la iosina, la nabilona y la cinaracina. Reacciones de tipo distónico, ¿ya?, por ejemplo, pueden ser similares al Parkinson con el uso de la metoclopramida. Trastornos generales del sistema nervioso central como ser la nabilona,
y cefalea y trastornos digestivos con el uso del ondansetron. Aplicaciones clínicas de los fármacos antieméticos, los antagonistas del receptor histamínico H1, ¿no es cierto? Se utilizan entonces para el tratamiento de las náuseas y los vómitos como efecto adicional a su efecto antihistamínico, antialérgico, ¿no? Porque la histamina se ha visto que también es un inductor de las náuseas y de los vómitos. La ciclicina en el tratamiento de la cinetosis, la cinadacina en el tratamiento de la cinetosis, de los trastornos vestibulares, decía el mareo, por ejemplo, la enfermedad de Meniere en mujeres jóvenes, la prometacina en las náuseas matutinas del embarazo intensas. Dentro de los antagonistas del receptor muscarínico está la iosina, que es la escopolamina, tratamiento de la cinetosis. Los antagonistas del receptor dopaminérgico D2 periférico, las fenotiacinas, por ejemplo la prochlorperacina, generalmente utilizados en pacientes con vómitos causados por uremia o por radiación, o pacientes con vómitos y gastroenteritis vírica, en las náuseas matutinas del embarazo, ¿no? Intensas. Y la metoclopramida, vómitos causados por uremia, radiación, trastornos digestivos de tipo citotóxicos, ¿no? Es tal vez uno de los más antiguos, uno tal vez de los más eficaces, porque además de su efecto antiemético también actúa sobre facilitando la actividad intestinal. Es muy importante en el tratamiento de las náuseas y vómitos de cualquier origen. La domperidona es menos probable que produzca efectos secundarios en el sistema nervioso, ya que no atraviesa bien la barrera hematoencefálica. Es también un muy buen antinauseoso y antiemético, y además se utiliza también en los trastornos que cursan con distensión del aparato digestivo. Los antagonistas de los receptores 5-HT3, ya hemos dicho, como el ondansetron y sus congéneres, utilizados en el tratamiento de las náuseas y vómitos de la quimioterapia, de la radioterapia, entre otros. Y los cannabinoides, donde está la nabilona, para los vómitos causados por citotóxicos generalmente. Bien, con esto habríamos concluido nuestro temario el día de hoy, ¿ya? Y habríamos concluido entonces toda la parte de digestivo, y en lo que corresponde a las clases teóricas de este año, para mí sería la última clase teórica que yo he dado, y veremos qué pasa el siguiente año en relación a la distribución de temas teóricos. Bien, ¿hay alguna pregunta que ustedes tengan o todo ha quedado claro?